¿Cómo vamos a nombrar las lesiones dermatológicas? Vamos a empezar a manejar el lenguaje dermatológico. Para la siguiente clase ya vamos a traer, por favor, cada uno sus muñequitos de plastilina, o digo, los muñecos y plastilina. Puede ser una cabecita de una muñeca, no tiene que ser nuevito, ¿no? Un maniquí. Ustedes vean de buscar algo, deben tener de sus hermanitos, hermanitas por ahí, para empezar a hacer las descripciones dermatológicas, ¿ya? La historia clínica dermatológica es un poquito diferente a la historia clínica que ustedes hacen, ¿sí? Nosotros comenzamos sí con la parte de la afiliación del paciente, los datos generales, luego vienen los antecedentes de la persona, o sea, si tiene enfermedades, ¿no? Si tiene alguna condición básica, y luego viene la descripción dermatológica y el diagnóstico. Entonces, es un poquito distinto a lo que están acostumbrados a hacer, ¿sí? Entonces, tenemos la afiliación. Luego vienen los antecedentes y la descripción dermatológica. Los antecedentes son importantes porque hay algunas condiciones que se relacionan pues con enfermedades de base. Por ejemplo, las úlceras de pierna que están viendo en los que van al hospital obrero, ¿no? Están en relación con la insuficiencia venosa periférica. Entonces nos va a servir mucho para cuando hagamos nuestra descripción dermatológica saber que hay este antecedente, ¿sí? Sobrepeso, obesidad para la aparición de los acrocordones, ¿no? Otro de los antecedentes aquí podemos poner, ¿no? Trabajo bajo el sol, por ejemplo, las vendedoras o las comerciantes para un diagnóstico de melasma. Entonces nos sirve mucho para hacer el diagnóstico, poner nuestros antecedentes. Filiación, antecedentes y la famosa descripción dermatológica. Luego llegamos a nuestro diagnóstico dermatológico con la descripción, ¿sí? Y la forma de describir las lesiones dermatológicas o la patología dermatológica, pues comienza con una palabra bien importante. Se llama dermatosis, ¿sí? La famosa dermatosis. Dermatosis quiere decir lesión en piel, ¿sí? Así comienza su descripción. Recuerden que no es dermatitis. Dermatitis es una inflamación, ¿verdad? Dermatosis quiere decir lesión en piel. La dermatosis puede estar localizada, diseminada o generalizada. Entonces, a ver, con otro colorcito ponemos dermatosis localizada, diseminada, generalizada y el último, el más grave, universal. ¿Ya? Cuando hablamos de una lesión en una región, es dermatosis localizada. Por ejemplo, si hablo de este lunar que tengo en la cara, diría dermatosis localizada en mejilla derecha. Una lesión en una región, ¿sí? Cuando son dos o más lesiones o dos o más regiones, utilizamos el término diseminado. Por ejemplo, si yo voy a consultar por estos dos lunares, tengo un lunar en la mejilla y tengo otro en la ceja. Entonces sería dermatosis diseminada en región facial. Si yo voy a consultar por estos lunares más otro que tengo en el brazo, igual sería dermatosis diseminada en región facial y brazo derecho, ¿verdad? Entonces,
Cuando hablamos de lesiones que se distribuyen en una región corporal, son más de una, dos o más, utilizamos el término diseminada. ¿Ya? Cuando es una lesión en una región localizada. Pero cuando son dos o más regiones, digamos que la dermatosis está presente, es un eczema, en cara, cuello, espalda, abdomen, y pues es la mayor parte del cuerpo, utilizamos generalizada, ¿sí? Ahí ya no necesitamos decir dermatosis diseminada en región facial, tórax anterior, tórax posterior, abdomen, muslos, no. Directamente dermatosis generalizada. Por ejemplo, una urticaria, cuando nos da alergia, ¿no? Todo nuestro cuerpo se nos pone rojo, caliente, con ronchas. Entonces, en ese cuadro utilizamos el término dermatosis generalizada, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se utiliza el término universal? Cuando afecta además al pelo y las uñas. Un ejemplo, las toxidermias, cuando nos tomamos ciertos medicamentos y hay reacciones tóxicas, la reacción es tan fuerte, que se cae el pelo, se caen las uñas y tenemos las lesiones en todo el cuerpo. Entonces, en ese caso hablamos de dermatosis universal. ¿Sí? Entonces ya estamos empezando a ver la descripción dermatológica. Dermatosis localizada en región facial. Y luego se utiliza un término, caracterizada por. Eso se van a acordar siempre. Y aquí viene la lesión primaria o secundaria, que es la guía del diagnóstico dermatológico. ¿Sí? Encontrar la lesión elemental del cuadro es lo que nos hace buenos diagnósticos. Tenemos que encontrar cuál es la lesión predominante, saber de qué se trata, inmediatamente vamos a poder saltar al diagnóstico dermatológico, ¿sí? Fíjense que mucho en la piel no hablamos de la anamnesis y los síntomas, porque la piel básicamente solo tiene un síntoma, es el prurito, ¿sí? Ocasionalmente podríamos decir dolor, pero no hay dolor en realidad en la piel, ¿no es cierto? El síntoma elemental en dermatología es el prurito o el escozor. Cuando te duele más al fondo, ¿sí? No hay mucho dolor en piel, ¿no? Como no van a consultar, me duele la piel, ¿no? Me escuece la piel, dicen, me pica la piel, ¿ok? Entonces, mucho para la parte de la anamnesis, nosotros no le damos hincapié en la historia dermatológica, pero sí hemos dicho que nosotros utilizamos la observación, ¿sí? Nosotros vemos, nosotros no palpamos, no auscultamos las lesiones dermatológicas, ¿sí? Por eso el diagnóstico dermatológico es rápido. Algunos pacientes cuando vienen al hospital dicen, pues la consulta tan rápida, pocha, no me ha visto, no me ha hecho, ¿no? Quieren horas, pero es que no se trata de eso. Parte de la falta de educación, porque en realidad nosotros nos formamos en dermatología para tener agudeza visual, memoria fotográfica y dar un diagnóstico, ¿sí? ¿De qué sirve que nosotros nos acerquemos al paciente y le valoremos de arriba o abajo? No sirve de nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver, identificar la lesión elemental y emitir el diagnóstico. Rapidito. ¿Sí? Eso es rápido. La consulta dermatológica es rápida y ustedes se van a entrenar justamente para ver, observar y diagnosticar. También en mis tiempos nos daban dermatología con diapositivas, ¿no? Las imágenes de las lesiones. Y aprendíamos viendo, pero es diferente cuando tienes un paciente. Es diferente ver un eczema en un libro que ver un eczema en un paciente.
Es diferente ver un eczema en una raza blanca que en una paciente de raza oscura. Entonces, la única forma de llegar al diagnóstico preciso es ver en los pacientes y trabajar en los muñequitos con plastilina las lesiones elementales para que ustedes se acuerdan. Siempre nosotros aprendemos más haciendo. Entonces se van a ir acordando como todos mis estudiantes de lo que es una mácula, de lo que es una pápula, de los tipos de máculas, de los tipos de pápulas. Y al hacer esa diferenciación se les va a abrir el campo de todas las enfermedades dermatológicas, que juntas son más que todas las enfermedades que hay en medicina, de verdad. Porque para nosotros un lunarcito es una condición. Una pequita, una efélide es otra condición. Entonces, dermatología es pues bien extensa y si no la podemos agrupar, no la vamos a entender. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo esta parte, las dermatosis localizadas en las diferentes regiones del cuerpo, diseminadas o generalizadas, caracterizadas por las lesiones elementales. La lesión elemental es un cambio que se produce en la superficie cutánea, ¿sí? Y que constituye el signo cardinal del diagnóstico dermatológico. Entonces, una lesión es un cambio en la superficie de la piel. Estas lesiones elementales pueden ser de dos tipos, las lesiones elementales primarias y las lesiones elementales secundarias. Las lesiones elementales primarias, para que ustedes recuerden, son aquellas que aparecen primero en la enfermedad. Así de fácil. Y las secundarias son las que aparecen en el curso de la enfermedad. Para que ustedes me entiendan, por ejemplo, si hablamos del acné, ¿sí? El diagnóstico sería caracterizado, dermatosis general o diseminada en región facial, caracterizada por pápulas, que son granos. Más o menos me entienden, ¿no ven? Entonces, la lesión elemental primaria sería la pápula. Pero ¿qué tal si ese paciente está ansioso y se revienta todos sus granos? Y cuando acude a la consulta, lo único que vemos son costras sanguíneas, ¿verdad? Entonces eso ha aparecido en el curso de la enfermedad. Esa es la lesión secundaria. Y en esta parte ustedes van a notar lo que ven. Puede ser primario o puede ser secundario. Sin embargo, nosotros ya vamos a conocer cuáles son las primarias y cuáles son las secundarias. El ejemplo del granito y la costra siempre les ayuda para acordarse durante toda la carrera. No. La primera lesión que aparece en la enfermedad, esa es la primaria. Y la que aparece después es la secundaria. Por ejemplo, en el caso de una urticaria, hemos comido pescado y estamos llenos de ronchas, ¿sí? La roncha, que es la pápula infiltrada, va a ser la lesión primaria. Pero digamos que el señor va a la farmacia y le dan un antihistamínico. Sin embargo, durante todo ese tiempo el paciente se ha rascado y se ha rascado y se ha rascado. Cuando acude a la consulta con nosotros, ¿qué tenemos? Escoriaciones lineales. Entonces, en ese caso, la roncha sería la lesión primaria y la escoriación, la lesión secundaria. ¿Sí? En el caso de un nódulo, por ejemplo, los nódulos pasan por diferentes estadios. O sea, son, para que me entiendan un poquito antes de esto, es como los granos grandotes, llenos de pus, ¿no? Entonces se forma el absceso, se absceda, revienta y queda una úlcera. La lesión primaria sería el nódulo. La lesión secundaria sería la úlcera. ¿Exacto? Entonces, hasta ahí han aprendido la parte de las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias también se pueden clasificar en varios grupos, ¿no? Hay lesiones que son planas,
lesiones que son solevantadas o elevadas, lesiones de contenido sólido, lesiones de contenido líquido, que nos ayudan un poquitito a clasificar los diferentes cambios de la superficie cutánea, ¿sí? Recuerden, las primeras son las lesiones planas, es decir, que la superficie en realidad no se altera. La superficie está completamente indemne, pero hay un cambio en la coloración. A esa lesión vamos a llamar mácula. Desde ahora hablamos del término de máculas. No vamos a decir manchas. Estábamos acostumbrados a decir manchas, ¿no? El término médico es máculas. ¿Qué es una mácula? Una lesión plana con cambio de coloración de la piel. ¿Sí? Hay algunos autores, sobre todo los franceses, donde dividen a las lesiones por el tamaño. Si la mácula mide hasta 1 centímetro de diámetro, de un extremo al otro, entonces mantenemos el término mácula. Pero cuando esto es muy grande, se dice parche. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un lunar pequeñito, va a ser mácula. Pero si mi lunar se extiende por mitad de mi rostro, que existe, entonces decimos parche. ¿Sí? Si tengo una pequeña manchita en la espalda, decimos mácula. Si es una grandota, decimos parche. Si son varias maculitas en mi espalda, en mi dorso, decimos dermatosis diseminada en región dorsal, caracterizada por máculas, porque son hartas chiquititas. ¿No ve? Máculas, son varias pequeñitas. Pero cuando estas máculas se reúnen y ya empiezan a formar como un parche, pues decimos parche. Entonces pueden utilizar esta nomenclatura que es la francesa. Sin embargo, en la medicina general a veces no hacen este hincapié y a todo le llaman mácula. También podemos decir máculas extendidas, máculas gigantes, ¿no? Pero lo correcto es esto. Hasta 1 centímetro, mácula. Más de 1 centímetro, parche. Y eso es cambio de coloración en la piel. Vamos a ver una patología caracterizada por mácula. Por ejemplo, el cloasma. El cloasma gravídico, las manchas que salen por el embarazo, supuestamente, pero también salen en varones, ¿no ven? Esas manchitas de la cara. Entonces, es una patología caracterizada por máculas. Y sí, vamos a ir viendo más adelante, cuando ya estemos en la dermatología especial, cuáles son las patologías cutáneas caracterizadas por máculas. Entonces van a conocer todas estas patologías y van a poder hacer el diagnóstico. ¿Sí? Las máculas, entonces, pueden ser clasificadas en 3 grandes grupos de acuerdo a la melanina. Recuerden que la melanina es el pigmento que le da el color cafecito a la piel, ¿verdad? Entonces, desde aquí las máculas se van a clasificar en hipercrómicas, hipocrómicas y acrómicas. ¿Ok? Cuando las maculitas son más oscuras que el resto de la superficie cutánea, vamos a decir máculas hipercrómicas. Si las maculitas son más claritas que el color normal de la piel, vamos a hablar de máculas hipocrómicas.
acrómicas. Y cuando las máculas son blancas, 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 acrómicas. Acrómica quiere decir sin color. Para que veamos ejemplos. Dermatosis diseminada en región facial, caracterizada por máculas hipercrómicas. ¿Qué podría ser el diagnóstico? Melasma. ¿Sí? En el caso de los lunares, dermatosis localizada en región facial, caracterizada por mácula hipercrómica. ¿Ok? Entonces, todo lo que sea más oscurito que el color normal de la piel es hipercrómica. Un caso en el que las máculas sean más claritas que el color de la piel, pero sin embargo no son blancas. La famosa pitiriasis alba. El tillo. ¿No ven lo que dicen tillo a los chiquitos? Están caminando con sus manchitas blancas por el sol, le dicen que el perro le ha escupido, que son bacterias, ¿verdad? Esas maculitas son más claras que el color de la piel. Sin embargo, no son blancas. Entonces tenemos dermatosis diseminada en región facial, caracterizada por máculas hipocrómicas. ¿Sí? ¿Entendido? Bien, vamos a ver entonces las máculas acrómicas. Un ejemplo, el vitiligo. La enfermedad que tenía Michael Jackson, ¿se acuerda? Tanto se ha hablado del pobre Michael Jackson que se quería volver blanco, que despreciaba su raza y todo. No, tenía un vitiligo generalizado que ya no se podía controlar. Entonces, ¿qué le quedaban? Porque eso dice la norma. Cuando ya el vitiligo es muy extenso, cuando ya es generalizado, nos toca tratar las manchas oscuras, volverlas blancas para darle más confort emocional al paciente, ¿no? Entonces eso es lo que se ha hecho. Cuando se generaliza el vitiligo, pues se trata más bien de despigmentar, ya no se puede pigmentar. Ese es un caso, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, esas son las máculas acrómicas, cuando son blancas, 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 ¿sí? Entonces tendríamos por la melanina, dermatosis diseminada, digamos, en tórax anterior, caracterizada por máculas acrómicas. ¿Sí? ¿Comprendido hasta aquí? Bonito, ¿no? Bueno, seguimos. Las máculas también pueden ser de otro tipo. Por ejemplo, las máculas sanguíneas, porque ustedes saben que la piel tiene vascularización. ¿Sí? Entonces, cuando la piel está caliente o hay vasodilatación, ¿cómo se nos pone nuestra cara? Roja. Entonces, en ese caso, desde ahora vamos a utilizar el término cuando está rojo, eritematoso. Entonces, todo lo que sea rojo son máculas eritematosas. Esto es por vasodilatación. ¿Sí? Estamos caminando en el sol, corriendo y nuestra cara está roja. Eso es vasodilatación. Y hay que hacer una diferencia cuando las máculas ya se ponen violetas. En ese caso, hablamos de purpúricas, que es diferente. En este caso, no hay vasodilatación. En este caso, ha habido una ruptura capilar, ha habido salida de sangre, impregnación de hemoglobina en la piel, ¿sí? Y tenemos las máculas purpúricas. Estas máculas purpúricas van a ir cambiando en el transcurso, ¿no? Conforme se vaya absorbiendo la hemoglobina de la piel. Primero son moraditas, luego se ponen más rojitas, luego se ponen verdes, azuladas, amarillas y desaparecen, ¿sí? Pero cuando vemos, por ejemplo, hemos tenido un golpe, un traumatismo, prácticamente los vasos se rompen y la sangre, para que ustedes me entiendan, se derrama en la piel.
A eso llamamos máculas purpúricas. Y fíjense que los que van al hospital obrero y ven las piernas oscuras de los pacientes mayorcitos de la tercera edad, ¿no es cierto? Sus piernitas se les vuelve oscuras, oscuras, oscuras. Y ahí están las famosas máculas o parches ocre purpúrico. ¿Por qué ocre purpúrico? Porque como hay insuficiencia venosa, sale la sangre hacia las piernas, pero de forma crónica, constantemente. Entonces, básicamente la sangre tatúa la piel. Entonces tenemos la mácula purpúrica y el color ocre por la repetida exposición de la piel hacia la sangre que está saliendo por la insuficiencia venosa. ¿Entendido? En el caso de las máculas eritematosas, hay algo que nos ayuda bastante. Por ejemplo, tenemos una mancha roja. Si nosotros apretamos esa zona y comprimimos la vascularización de la dermis, luego levantamos nuestro dedito y se ve blanco. Eso es un signo de que es una mácula eritematosa. Es una reacción aguda. Pasa mucho con los pacientes con rosácea. ¿Han visto los que tienen las caras rojitas? Que se llama rosácea o cuperosis. Hay gente que está con la cara roja. Ahí hay vasodilatación. Entonces, nosotros apretamos justo esa zona del paciente con rosácea y luego levantamos el dedo y se pone totalmente blanquito. ¿Sí? De ahí que al paciente con rosácea se le dice que evite todas las cosas que creen vasodilatación. Por ejemplo, los picantes, las bebidas alcohólicas, la exposición solar, el sauna. Porque cuando vamos y le echamos nuestras copitas, ¿cómo estamos? Al principio, ¿no? Nuestras mejillas coloraditas. ¿Por qué? Porque el alcohol produce vasodilatación. Comemos un fricasé bien picante, rojos, vasodilatación. Entonces, como este es un problema de la vasculatura, la rosácea, y tenemos máculas eritematosas, entonces todo lo que produzca vasodilatación produce máculas eritematosas. Todo lo que produzca traumas en los vasos sanguíneos o en la vasculatura de la piel va a producir lesiones purpúricas. Puede ser un trauma, puede ser una enfermedad autoinmune, como las vasculitis. En las vasculitis hay destrucción inmunológica del endotelio, ¿verdad? Entonces sale sangre a la piel y también tenemos lesiones purpúricas. Entonces, dos pigmentos bien importantes, la melanina y la sangre. De ahí tenemos las máculas hipercrómicas, hipocrómicas, acrómicas, las eritematosas, las purpúricas. Pueden existir otro tipo de pigmentación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando está amarillo, utilizamos el término ictérico. ¿Sí? Serían máculas ictéricas. En el caso de los bebés ictéricos, lo correcto sería decir dermatosis generalizada caracterizada por parche ictérico, ¿no? Esa sería la nomenclatura. Ustedes que están llevando pediatría han visto la ictericia, ¿verdad? Los bebés que se ponen amarillos después de los primeros días de vida. Entonces, ¿cómo describiríamos? Dermatosis generalizada, porque se pintan todito. Caracterizada por parche, porque es toda la superficie corporal. ¿Qué color? Amarillo, ictérico. Si encontráramos algún otro tipo de color, podemos poner aquí, ¿no? Mácula verdosa, mácula azul, mácula plomiza, que hoy no se ve mucho, pero antes sí se veía en la minería, cuando estaban con metales pesados. Estas digamos que son las máculas naturales, pero también hay máculas artificiales. Por ejemplo, los tatuajes, ¿verdad? Aquí entran los tatuajes. Entonces, tendríamos una mácula porque el tatuaje no se levanta. El tatuaje debe estar normalmente plano, a no ser que sea queloideo.
¿Cómo describiríamos? Dermatosis localizada en antebrazo derecho, caracterizada por mácula morada, ¿sí? Si es que es morado el tatuaje, o mácula verdosa, o mácula negroide. Ahí ya podemos utilizar el color del pigmento artificial que se está utilizando, ¿sí? Entonces estamos avanzando. Una vez que ya tenemos esta clasificación, vamos a pasar a la forma de las máculas, ¿sí? Luego describimos la forma, ¿sí? Obviamente cuando es redonda podemos decir circular. Si tiene su forma un poquito irregular, utilizamos el término geográfico. ¿Sí? Puede ser circular, puede ser geográfica. Puede ser lineal. Y bueno, puede adoptar una forma de te amo, te quiero, corazón con los tatuajes hoy en día. Entonces aquí describimos la lesión elemental, su pigmento, su forma y luego el tamaño aproximado. ¿Sí? Podemos poner de aproximadamente medio centímetro de diámetro, de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. ¿Sí? Y además tenemos que ver si hay algún cambiecito que se asocia en la superficie. Por ejemplo, hay algunas máculas donde el estrato córneo se está desprendiendo. Entonces ahí ponemos, asociamos la descripción, si es que hay algo que mencionar de la parte superficial, por ejemplo, descamativa. ¿Sí? Entonces podríamos decir en la pitiriasis alba, dermatosis diseminada en región facial caracterizada por máculas hipocrómicas de forma geográfica, tamaño aproximado 2 centímetros de diámetro con superficie descamativa. Ok, hemos visto por pasitos, ¿sí? Y esa es la descripción que ustedes tienen que poner el examen clínico dermatológico. Bueno, después de terminar toda esta región, nosotros ponemos una última cosita, el asocia. ¿Qué significa este asocia? ¿Cómo está la piel perilesional? Esta es nuestra lesión elemental y vamos a ver cómo está nuestra piel perilesional. Por ejemplo, no es lo mismo un lunarcito que yo tenga acá con la piel normal como el mío a que esté rojo y a que esté inflamado. ¿Sí? Entonces tenemos que describir la piel perilesional. ¿Por qué? Porque si tengo un lunar con la piel alrededor normal, es un nevo. Pero si la piel perilesional alrededor está eritematosa, puede ser cáncer. Uno de los cánceres más peligrosos, el melanoma maligno. Entonces, por eso es importante describir la piel perilesional. ¿Sí? Veamos un ejemplo otra vez. Dermatosis localizada en región facial, caracterizada por mácula hipercrómica de forma circular de 3 milímetros de diámetro. Superficie normal. Asocia piel perilesional normal. Mi diagnóstico va a ser nevo. Pero miren el cambio. Dermatosis localizada en región facial, caracterizada por mácula hipercrómica
de forma circular, tamaño aproximado 3 milímetros de diámetro, superficie descamativa, asocia piel perilesional eritematosa. Diagnóstico dermatológico probable, melanoma maligno. Y sí, siguiendo este esquemita tan fácil, pueden llegar a un diagnóstico bien preciso. Parece simplecito. Pues no lo es, porque vamos a tener que aprender el kilo de lesiones dermatológicas y practicar con cada una de ellas y aprender los tipos de pápulas, los tipos de placas, los nódulos, ¿sí? Y bueno, uno puede leer el libro y memorizarlo, pero nos olvidamos a los 6 meses. La única forma de retener esto es practicando con las manos y acordarse. Y con eso pues van a ser mejor que los dermatólogos, sabiendo esta parte, ¿ok? Esta es la clavecita. Bien, entonces estamos viendo aquí los tipos de máculas. Hemos empezado con la primera lesión dermatológica. Para la siguiente clase, para no irnos aburriendo, porque si no es bastante densa la parte de la semiología, van a hacer la primera tareita. Van a conseguir los tipos de pápulas. Van a buscar todos los tipos de pápulas. A ver quién encuentra más. Me van a escribir a mano. No necesito que describan, que hagan tareas grandes. Una hojita, van revisando en internet de su celular y van poniendo todos los tipos de pápulas que encuentren. Para adelantarnos un poquito, la pápula es una lesión sólida, acuérdense. Su contenido es sólido, no es líquido. Si fuera líquido, sería una ampolla. Entonces, una pápula es de contenido sólido, es solevantado, es elevado, ¿sí? Es redondeado y constituye la segunda lesión primaria dermatológica, ¿sí? Entonces, las pápulas también se van a dividir y se van a clasificar por su forma, por su superficie y todo eso. Entonces, me van a hacer una clasificación. ¿Qué tipos de pápulas se encuentran buscando con sus celulares un ratito? Mientras están charlando con sus amigos, por ahí pueden estar buscando los tipos de pápulas. Y empezamos a traer los muñequitos y la plastilina para la siguiente clase. ¿Listo? Bien, muy bien. Espero que hayan entendido toda esta parte. ¿Facilito? ¿Sí? ¿Comprendido hasta el momento? Ya, luego vamos a ir profundizando más. Listo, gracias chicos. Hasta el viernes. La que quieran. Nos vemos hasta el viernes.